Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén disfrutando la conferencia tanto como yo la estoy disfrutando. Miren, hermanos, cuando escuchamos el coro, cuando escuchamos los hermanos que están haciendo la música acá, realmente sentimos un gozo en el corazón porque realmente vemos que lo hacen para el Señor, pero con un nivel de profesionalidad, hermanos, con un tiempo y dedicación. Yo quisiera que les demos un aplauso, porque realmente lo merecen. Antes de comenzar este tema, realmente ha sido una bendición, creo, lo que hemos podido escuchar en estos días, y ahora tenemos que escuchar la palabra de Dios. Miren, el tema que nos toca desarrollar en esta primer plenaria es el que se nos ha propuesto con la identificación, autonomía e interdependencia de las iglesias. Es un tema extenso, hermanos. Es un tema que lo deberíamos estar tocando tal vez todo el fin de semana y que realmente se me hace un poco difícil poder abordarlo en estos 45 minutos que me dieron, pero creo que es bueno y necesario que lo podamos hacer. Miren, con los sobreveedores y diáconos hemos tomado este estudio en varios retiros de ancianos y colaboradores. Pero el pensamiento de los hermanos ha sido que podamos indagar un poco más en estos conceptos que nos debieran identificar como el movimiento evangélico que somos. Y me gustaría que en el primer punto, el de la identificación, podamos observar en esta tarde cómo es nuestra expresión bíblica, cómo es nuestra ocupación y nuestra manera de conducirnos en las asambleas al tiempo presente. Porque si bien la iglesia de Cristo es una, tenemos que decir que a través de los tiempos se ha ido conformando por diferentes denominaciones o movimientos evangélicos de acuerdo a diferentes situaciones históricas e interpretaciones bíblicas. Glorioso día será, hermanos, cuando la iglesia se pueda conformar en su completitud como la esposa de Cristo, cuando ya no haya diferencias, como se menciona en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, como reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y todos los que estamos acá decimos, amén, amén. Ese basileos, ese reinado de sacerdotes, la iglesia en perfección, vestida de lino fino para gloria de Dios Padre, estará completa cuando Él nos venga a buscar. Pero estando en esta administración o periodo actual de la iglesia, en el presente siglo, los cristianos, como dijimos, han sabido segmentarse, separarse en diferentes movimientos evangélicos, cada uno con sus diferentes enseñanzas, doctrinas, cada uno con sus formas, tradiciones e identificación también. Rápidamente, antes de poder desplegar este primer concepto de identificación de las asambleas, deberíamos hacer una breve historia reciente del movimiento de las asambleas de los hermanos para comprender por qué nos identificamos de la forma que lo hacemos. Porque yo estoy seguro que aquí en nuestro medio hay muchos que tal vez no se han puesto a investigar sobre esto. Y miren, no voy a ser muy extenso sobre el particular porque ustedes pueden indagar en los materiales históricos con hermanos del pasado, algunos muy renombrados, que supieron hacer una sola cosa muy importante, que fue volver a la fuente, volver a la palabra. Las raíces del movimiento de los hermanos se remontan a lo que se vivió en las primeras décadas del siglo 1800, originado en Plymouth, Inglaterra, donde a través de un gran avivamiento espiritual, los hermanos que venían de diferentes denominaciones se conformaron para poder tener un despertar espiritual, generando una explosión de nuevas iglesias locales independientes. El anhelo de estos creyentes fue el de reunirse con sencillez, tal como lo leían o tal como leían en el Nuevo Testamento que lo hacía la iglesia primitiva en formación. Así como hemos estado escuchando desde el lunes y en el día de ayer, Hechos 2, 41 y 42, con estos 4 pilares que ya se han mencionado. Lo realizaron de forma espontánea.
y sin coordinación, comenzaron a conformarse en pequeñas congregaciones dinámicas en distintos países del mundo. Las principales características para identificarlos en esos días fueron 4. La primera fue reunirse para encontrarse con el Señor Jesucristo, como dice Mateo 18:20. La segunda fue que se dispusieron a que el Espíritu Santo dirigiera sus reuniones, como dice 1 Corintios 14. La tercera fue que todo creyente piadoso y fuera de pecado era bienvenido para participar de la mesa del Señor y el partimiento del pan, como dice Hechos 2:41-42. Y la cuarta, tuvieron una fuerte expectativa del pronto regreso del Señor Jesucristo para hacer una unidad con Él, como dice Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. El sentido de estos hermanos fue escapar a cualquier título, a cualquier renombre o denominación. Prefirieron ellos que se les llamaran con términos bíblicos como cristianos, santos, creyentes, hermanos o hermanas. Una forma habitual de describirse a sí mismo fue: somos creyentes reunidos en el nombre del Señor Jesús. Claro, con el paso del tiempo, los historiadores empezaron a referirse a este movimiento evangélico como el movimiento de los hermanos. Entonces entendemos, hermanos, que hoy al presente las denominaciones han sido un accidente en la historia de la iglesia y que los títulos de esas denominaciones han sido puestos por los hombres. Y debemos tener en claro una cosa, hermanos, ténganlo en claro: no queremos ser una denominación, sino iglesias que se reúnen al solo nombre de Jesucristo, como lo hicieron nuestros hermanos allí cuando comenzó el movimiento. Por lo tanto, hermanos, destacamos, como bien recalcó en el último retiro de ancianos nuestro hermano Roberto Jack, que el movimiento no fue llamado Hermanos Libres. Si bien el Señor nos hizo libres de nuestros pecados, el nombre con el cual los identificaron en el idioma inglés fue Open Brothers, hermanos abiertos, por las consignas que les expresé anteriormente. Creo que el mayor punto preponderante de los hermanos del pasado fue el poder expresar ese pensamiento de las iglesias neotestamentarias con las mismas prácticas como fueron desarrollados estas. Básicamente, como decíamos antes, la necesidad de volver a la fuente. Hecha esta introducción para conocer un poco la historia, nuestra historia, bien podemos continuar desarrollando el tema hasta que podamos llegar a nuestra identificación hoy. Conversando con hermanos de diferentes denominaciones, siempre termina surgiendo en las charlas el concepto de la sana doctrina. Pareciera que este concepto a veces es utilizado como un cliché, ¿verdad? Como una expresión demasiado repetida o formulada cada vez que hablo con los hermanos. Claro, hay una realidad, que todos los movimientos evangélicos se prestan a defender sus enseñanzas e interpretaciones bíblicas. Y todo lo que difiere de estas enseñanzas, de estas interpretaciones bíblicas, son llamadas en contra de la sana doctrina. En muchas congregaciones, en virtud a esta sana doctrina, lamentablemente tenemos que decir que se le ha hecho modificar conducta a los hermanos mediante pensamientos personales de los líderes de esa congregación. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Cortito el pasaje. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En cuanto a las enseñanzas que practicamos en las asambleas, tenemos que decir que las mismas están basadas en una comprensión bíblica y en una hermenéutica que es histórica, literal, gramatical y dispensacional. Esta ha sido la base de interpretación que nos ha dado un marco de comprensión, de aceptación práctica a las doctrinas como hemos sido iluminados en los últimos 200 años. Ninguna denominación o movimiento evangélico debería jactarse
de tener la mejor doctrina. Pero sí cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos tener la convicción de que las enseñanzas que hemos adquirido por la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Convicciones que son para hoy, para mañana y para el futuro. Sabiendo que un día todo pasará por el crisol de Cristo. Y el Señor nos hará todas las observaciones acerca de lo que hemos practicado y entendido en su palabra. Querido hermano, querida hermana, si no estás plenamente convencido de lo que se practica en lo doctrinal en tu iglesia, estudialo. Pedí asistencia a tus pastores y sujetate a la autoridad que Dios puso en la iglesia local, porque haciendo eso te vas a estar sujetando a Dios mismo. Conociendo también que los que estamos pastoreando la grey de Dios, un día hemos de tener que rendir cuenta ante el Señor de lo que hemos estado enseñando o lo que hemos practicado en la iglesia local. Nuestra identificación hoy. Miren, hermanos, nuestra identificación hoy en cuanto al cuerpo de doctrina debería ser la misma que hace 223 años cuando comenzó el movimiento de los hermanos. Debería ser la misma. Ahora, hay algunas costumbres que evidentemente pueden ir cambiando. Esto es una realidad, porque estamos en un tiempo de constante cambio. El mundo está cambiando, la tecnología está cambiando, los instrumentos musicales han cambiado, la fisonomía de algunos salones, la forma de algunos salones han cambiado, los compromisos sociales de las personas cambian, la inseguridad nos ha hecho modificar horarios, cultos y encuentros, etcétera, etcétera. Evidentemente, hermanos, hay un proceso de adaptación al ecosistema eclesiástico. Y aquí creo que debemos hacer un paréntesis y decir, debemos identificarnos con las enseñanzas y con las doctrinas y los principios bíblicos que hemos comprendido. Nos debemos identificar con ellas. Pero también tenemos que adaptarnos y ayornarnos a cómo las cosas también van cambiando, porque las cosas cambian. Muchas veces hablamos de formas, ¿verdad? Hablamos de formas. Miren, las buenas formas son buenas mantenerlas. No estoy hablando de doctrina. La doctrina no se toca. La doctrina no debemos cambiarla. Hablo de los usos y costumbres. Porque lo cierto es que la iglesia ha tenido que adaptarse a diferentes realidades conforme al paso del tiempo. Y esto es así, es irremediable. Nuestra forma de vestimenta ha cambiado. Nuestra forma del uso de leer la palabra de Dios con las pantallas ha sido todo un cambio. Algunas situaciones en el desarrollo de la homilía o del culto también van cambiando. Esta es una realidad. Y muchas cosas están cambiando y muchas cambiarán si el Señor no viene antes. Por eso, hermanos, tenemos que tener el discernimiento. Tenemos que tener el discernimiento para interpretar estos cambios. No solamente los ancianos y los pastores, sino también usted, hermano, que está en comunión, que es espiritualmente maduro, tiene que tener el discernimiento para evaluar los cambios. El mundo está cambiando. Siempre pienso qué es lo que será de aquí a 40 o 50 años si el Señor no viene antes. Tal vez en este lugar, en el lugar donde estoy yo, haya un hermano enseñador con su rostro tal vez total o parcialmente tatuado o con marcas en el cuerpo. Tranquilamente esto podría pasar, ¿no? Porque si el Señor lo encontró así, y si el Espíritu Santo le dio a ese hermano el don de la enseñanza, ¿cercenaríamos nosotros a un hermano por las consecuencias de sus obras antes de conocer al Señor? Creo que no deberíamos, ¿verdad? Por lo tanto, observamos que nuestra identificación, hermanos, no va a pasar por mantener un estereotipo de grupo evangélico, sino por las cosas que verdaderamente nos distinguen. Y usted se va a hacer la pregunta hoy,
¿Cuáles son las cosas que verdaderamente nos distinguen? Bueno, las cosas que verdaderamente nos distinguen son nuestros distintivos. Aquellos que nos distinguen de otros movimientos evangélicos y nos dan una personalidad. Los podemos mencionar. Van a salir en pantalla. La comprensión de la inspiración de las Escrituras. Sostenemos, hermanos, la inspiración verbal y plenaria de los manuscritos originales de la Biblia, conociendo que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Otro distintivo es la sola Escritura. Solo la Biblia. Las doctrinas que no están claramente apoyadas en las Sagradas Escrituras no tienen autoridad, conociendo que opiniones, sueños, visiones o experiencias personales no están por sobre la Biblia, aceptando que el canon, la vara de medir, fue completo y no hay más nada que agregar. La comprensión dispensacional, hermanos, es un distintivo, entendiendo que hay administraciones de parte de Dios para los hombres en cada uno de sus tiempos y en cada una de sus formas. Pero ¿qué otros distintivos tenemos, aparte de los que mencioné? Otros distintivos son nuestros encuentros, nuestra forma de reunirnos. Eso nos ha sabido distinguir. En la adoración, por ejemplo, la forma en la cual adoramos a nuestro Dios. De la Trinidad buscamos adorar al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 4, versículo 23, no lo puedo leer porque no me da el tiempo, pero búsquenlo en casa. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la palabra. Pero también en la adoración buscamos que Jesucristo sea el centro. Que Jesucristo esté en el centro de nuestra adoración. Porque así como dice Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo, dice Jesucristo, estoy en medio de ellos. ¿Qué decir de otra reunión que realmente nos ha distinguido, como es la reunión de la Cena del Señor, la Santa Cena? Miren, le damos un lugar importante, semanal y central a este encuentro de recordación y adoración a Jesucristo, abriendo un tiempo con un formato abierto para que el Espíritu Santo motive de forma espontánea o con lo que han traído los hermanos varones. ¿Para qué? Para que puedan orar, para que puedan leer lecturas bíblicas, para pedir canciones y breves comentarios para que podamos ser llevados a Cristo, el cual es el objeto de nuestra adoración. Abro un paréntesis, hermanos, en este punto. Vemos que en el último tiempo ha habido una tendencia, no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo, a dirigir este encuentro. Me pregunto, ¿no sería bueno volver a lo que los hermanos practicaron hace 200 años, anticipándose a que el Espíritu Santo dirigiera sus reuniones, como dice 1 Corintios 14? Cierro paréntesis. En la enseñanza de la palabra también ha sido un distintivo de las asambleas, porque pedimos participación, hermanos, para el uso de la palabra, confiando en la guía del Espíritu Santo para la entrega de la enseñanza, no siendo solo los pastores los que la exponen, sino otros hermanos de la congregación o fuera de ella. Otro distintivo es el ministerio del hombre y de la mujer en la iglesia. Miren, hermanos, Dios espera del hombre y la mujer un servicio particular de cada uno. Y ambos son una bendición para la asamblea. Por supuesto que hay diferencias entre lo que Dios espera de un hombre y de lo que Dios espera de una mujer, tanto en el hogar como en la iglesia local. Sus roles no son intercambiables. Si no, leamos Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33 y 1 Corintios 14, 33 al 35. Pero otro distintivo ha sido en nuestras reuniones de oración, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo bíblico, nos motivamos a reunirnos regularmente para poder interceder a Dios. ¿Qué decir de un distintivo especial? El uso de un libro de cantos, con más de 517 obras, como es el himnario, himnos y cánticos del Evangelio, que nos profieren doctrina, poesía, consuelo, edificación para todos los creyentes,
Un libro que no lo debemos olvidar. Canciones que no debemos dejar de cantar porque con ellas cantamos la Biblia y son de tremenda edificación para la iglesia. Por último, hay algo que nos distingue también, que es la sencillez de nuestros encuentros, intentando en nuestros cultos fomentar un ambiente genuino y respetuoso, sano y de familia, para que el Espíritu Santo pueda obrar en cada una de nuestras reuniones. Todo esto nos distingue y nos identifica hasta el día de hoy. Segundo punto, la autonomía de las iglesias. Miren, hermanos, Dios ha establecido en cada congregación un gobierno espiritual. Los ancianos, hombres en plural. Esto también ha sido un distintivo del movimiento de los hermanos. El gobierno plural, o sea, más de uno, va de acuerdo a lo que marca la enseñanza apostólica. Cada gobierno es responsable ante el Señor de cómo administra esa función. Y ahora quiero que estén bastante atentos porque voy a dar una definición de autonomía para que la podamos escuchar. Por definición, autonomía es la facultad o poder de una entidad integrada a otra superior para gobernarse de acuerdo a sus leyes y o propósitos. Vuelvo a repetir el concepto porque es importante. Es la facultad o poder de una entidad integrada a otra superior para gobernarse de acuerdo a sus leyes y o propósitos. Si entendiéramos por definición el concepto de autonomía, entonces tendríamos que pensar que cada iglesia debería estar aislada en su propio gobierno, una de otra, siendo islas separadas, no teniendo ninguna injerencia entre ellas, siendo las autoridades espirituales en función, ellos solos los responsables de tomar decisión en ese lugar. Pero miren, hermanos, si entendiéramos de esta forma el desarrollo local de las iglesias, estaríamos en lo que hemos visto muchas veces, en destrucciones de iglesias, porque hermanos, en vez de pedir consejos a ancianos de otras congregaciones, han tomado decisiones que han afectado irremediablemente a la asamblea, llegando a divisiones, a salidas masivas de hermanos de ese lugar y a dar un testimonio lamentable en el barrio y en sus alrededores. ¿Cuántas situaciones como estas podríamos haber evitado si hubiésemos entendido bien el concepto de autonomía en la iglesia? Ahora, el término autonomía cambia cuando le agregamos en el Señor. Autonomía en el Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque ninguna autoridad espiritual, cuerpo de ancianos, etcétera, puede estar por encima del Señor. Él es nuestra autoridad superior. El gobierno espiritual de la iglesia siempre debe estar supeditado a lo que Dios establece en su palabra. La grey, la congregación, no le pertenece a ese gobierno, no son ellos sus dueños, sino que le pertenece al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Y quiero ir a la Biblia y leer el pasaje que nuestro hermano Alberto leyó ayer, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 6, porque me parece que esto es muy importante. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 6, búsquenlo en su Biblia. Dice así la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, escribe el apóstol Pedro, ¿no? Yo también, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes,
están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La autonomía de las iglesias debe ser en el Señor. Y no debe ser practicada en el señorío humano, sino en el señorío de Cristo. El concepto de sumisión y el de soberbia en la autonomía de la iglesia son totalmente contrapuestos, según lo que hemos leído en este pasaje de la epístola de Pedro. Él nos dice, sumisos unos a otros. Y mire, hermano, estos sumisos unos a otros no es solamente para los hermanos de la misma congregación, sino es también para los pastores. Los pastores sumisos unos a otros. Pedro puede escribir, los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos. Hermanos, el apóstol Pedro podría haberse puesto en un estado totalmente superlativo. Él era apóstol, él había estado con el Señor, pero no lo hizo. No lo hizo. Se puso al mismo nivel. Hermanos ancianos, pongamos el uso de la humildad para poder pedir consejos a otros hermanos. Dejemos la soberbia a un costado, ejercitémonos en la humildad. En los tiempos apostólicos encontramos ejemplos bíblicos prácticos de lo que hace a la autonomía en las iglesias. Si vamos a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, no lo vamos a leer. Vemos que la iglesia de Antioquía tenía el uso de todos los dones. Y allí se congregaban un tal Saulo y un tal Bernabé. El Espíritu Santo aparta a Pablo y Bernabé para salir a la obra, lo que involucraba predicar, hacer discípulos y constituir iglesias. Lo cual hicieron en Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, hermanos, Pablo y Bernabé ayudaron a cada iglesia a constituirse y también a reconocer ancianos. No uno, sino siempre habla en plural. Pero es interesante observar que en ningún momento se habla de que estas iglesias constituidas con sus ancianos tuvieran una relación directa con la iglesia encomendante de Pablo y de Bernabé, en este caso Antioquía, sino que esas iglesias mantuvieron su propia autonomía. Otro ejemplo lo vemos en el pedido de Pablo cuando le escribe a Tito, ¿verdad? Tito 1:5, libro de Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando vemos el mapa, vemos, hermanos, que la isla de Creta tiene una dimensión de 8.450 kilómetros cuadrados. De punta a punta mide 260 kilómetros y su anchura va entre 15 y 60 kilómetros. El historiador Homero dice que había más o menos unas 90 ciudades en la isla de Creta. Pero acá se produce un inconveniente porque dice que en Creta evidentemente había situaciones deficientes, situaciones que no estaban bien. Y Tito, un representante del apóstol, tiene que trabajar en cada uno de esos testimonios, corrigiendo lo que estaba mal y estableciendo autoridades espirituales en cada ciudad, dándonos la idea de un espectro geográfico circunscripto para el desarrollo de cada una de esas iglesias locales. Debemos tener presente que las iglesias locales en aquellos días apostólicos no había ancianos, eran todas nuevitas, pero de acuerdo al paso del tiempo el Espíritu Santo iría levantando hombres espirituales y con el don para esa tarea. Por lo tanto, cuando hablamos de Creta, no hablamos de la iglesia en Creta, sino que serían las iglesias de Creta, dándonos a entender que cada uno tendría su propio gobierno local y autónomo, pero seguramente en la interdependencia isleña, cada una entre ellas. Y en eso trabajaría Tito. Cada cuerpo de ancianos es y serán los responsables de la administración en cada iglesia local. Y los hermanos de cada congregación deberán reconocerlos en su tarea.
teniendo en cuenta, hermanos, que un testimonio, que puede ser un anexo, no alcanzará autonomía hasta que se constituyan ancianos en ese lugar, autoridades espirituales que puedan responsabilizarse de la actividad propia. Lamentablemente vemos que hay algunas grietas en el concepto de autonomía. Tal vez por la falta de discernimiento o por la falta de temor al Señor, vemos que se van produciendo estas grietas. Y yo voy a mencionar solamente dos, pero hay muchas. Ejemplos hay variados casos. Uno de los ejemplos que se ve como grieta es lo que se ve frecuentemente en la recepción de hermanos de otras congregaciones, a los cuales a veces se los recibe sin haber tenido una conversación previa con los responsables de la iglesia local de donde viene ese hermano o donde viene esa hermana. Hermanos que muchas veces vienen con situaciones irresueltas, en proceso de disciplina o con otras situaciones de vida. Hermanos, los ancianos no deben livianamente recibir así porque sí a estos hermanos sin seguir todos los pasos bíblicos para que el hermano pueda entrar en la comunión de acuerdo, no a lo que dice un orador, de acuerdo a lo que la palabra enseña. En las cartas apostólicas vemos cómo se practica la encomendación y la recomendación de los hermanos. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 10. Allí está escribiendo Pablo y está terminando la carta a los colosenses y escribe acerca de una persona, Marcos, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Aquí nos damos cuenta que el apóstol ya había escrito acerca de Juan Marcos, aquel que en el presente le estaba siendo útil para el ministerio, y les escribe a los hermanos de Colosenses para que lo reciban. No importaba lo que había pasado, no importaba aquel abandono en el pasado, no importaba. Otro de los casos que nos habla la palabra es el caso de Onésimo. ¿Recuerdan Onésimo? Aquel esclavo fugitivo de Filemón. Pablo le escribe a Filemón, capítulo 1, versículos 10 al 12, y le tiene que decir a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Por lo tanto, hermanos, es bueno, sano y bíblico poder realizar cartas de recomendación de los hermanos. Otra situación que produce grietas es con respecto al cambio de doctrinas o prácticas en los cultos o reuniones, donde hay iglesias que sutilmente comienzan a realizar cambios que no son los que hemos entendido o practicado. En ese momento se empieza a escuchar los pedidos de auxilio de los hermanos de la iglesia local solicitando ayuda y asistencia cuando esto sucede. Y muchas veces las autoridades espirituales de la iglesia no prestan sus oídos para hacer las correcciones necesarias. Por eso es bueno y sano cuando los ancianos de la iglesia local pueden estar atentos a las observaciones y a los cuidados que tienen que tener dentro de la congregación. Y es bueno cuando hermanos de otras congregaciones pueden hacer las observaciones necesarias para que ellos puedan recibir consejo y aplicar correcciones. En este último caso, la autonomía no debería ser un escudo para no modificar las conductas que no están bien. En resumen, hermanos, porque el tiempo va pasando, la autonomía en la iglesia local debe ser en el Señor. Y no implica el saltarse de las formas espirituales adecuadas, sino por el contrario, es hacernos a esas formas. 35 minutos llevo transcurrido en el mensaje. Por último, y más corto, el tercer y último concepto. Me quedan muchísimas cosas para decir de autonomía, pero no puedo. El último y tercer concepto es el de la interdependencia. El de la interdependencia. Miren, un ejemplo práctico de interdependencia es lo que estamos haciendo acá ahora. Estamos juntándonos de diferentes congregaciones, de diferentes lugares, y nos estamos congregando a una en este lugar. Y estamos ejercitando la interdependencia. El coro que hemos escuchado también es un ejemplo de interdependencia. De todas las iglesias se van conformando para poder ensayar y para poder estar. Por lo tanto,
Hermanos, la interdependencia debe ser una acción que debe ser practicada de forma responsable entre las iglesias a través del compartir los mismos principios y necesidades unas con otras. Decimos que es una acción. No solo debemos tenerlo como un concepto teórico, sino que debemos llevarlo a la práctica. Acciones colaborativas que puedan ser llevados a cabo entre las asambleas, con una función muy especial, la función de que puedan ser de edificación para las asambleas, que puedan ser de comunión, que son necesarias también para el crecimiento de cada iglesia local. Miren, mucho lo vemos en los trabajos que las iglesias están realizando en las diferentes zonas geográficas, ¿no? Aquí en Buenos Aires tenemos la zona sur activa realizando conferencias, realizando actos evangelísticos, igual que la zona sudeste, igual que la zona norte, igual que la zona oeste. Interdependencia, acción en movimiento. Pero también observamos la interdependencia en la colaboración de asambleas particulares, asistiendo a proyectos misioneros con el fin de poder ayudar a esa tarea. Si nos vamos ahora en el intervalo, los están abajo. PPC, Proyectos para Cristo, Misiones San Martín, el Ministerio Alcanzar, el PIMP y tantas otras tareas que se van desarrollando. El crecimiento de las iglesias, hermanos, tenemos que decir también que se da en función de esta interdependencia. Y tenemos ejemplos bíblicos y vamos a ir también a la Biblia. El apóstol Pablo estaba terminando la carta a los Colosenses en el capítulo 4 y le escribe a los hermanos de la iglesia local en Colosas. Colosenses 4, versículos 15 y 16, si lo quiere buscar en la Biblia. Dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas. Ninfas era una hermana que tenía una iglesia local en su casa, ¿no? Y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Miren, hermanos, en este momento de la historia había una necesidad. Había una necesidad de interacción y de interdependencia entre las iglesias. Las iglesias debían ser edificadas, pero no de forma separada, de forma conjunta. Los colosenses debían leer la epístola que tenían los de la Odisea y ellos tenían que compartir la carta que recibieron de Pablo. También la interdependencia entre las iglesias se ha demostrado en acciones prácticas que han tomado las iglesias en la historia. Recordamos la predisposición de la iglesia en Antioquía para con los hermanos de Judea. Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, cuando se nos cuenta que se desató una gran hambruna y los hermanos de Antioquía decidieron ofrendar para los hermanos de Judea. Este es otro ejemplo de interdependencia práctica. Y vemos que donde estaba la necesidad, estaban las iglesias colaborando en acción. Qué lindo que es esto, cuando podemos colaborar en acción. Pero hay otro ejemplo que les quiero traer para ir terminando este concepto de interdependencia, que es lo que ocurrió posterior al siglo II de nuestra era, donde la iglesia, más que brillar por sus conceptos teológicos, lo que hacía era lo que pudo expresar Clemente. Clemente dijo, no decimos grandes cosas, las vivimos. Los hermanos que estuvieron presentes entre los años 90 y 313 después de Cristo conocían muy bien lo que era la interdependencia. Hermanos como Policarpo, Ireneo, Justino, Clemente, Orígenes, etcétera, etcétera, estaban dispuestos a ser interdependientes con un fin común, hermanos, que la iglesia de Cristo creciera. El autor David Berkot, en su libro Cuando el cristianismo era nuevo, menciona el caso de un actor pagano de una compañía teatral que entregó su vida a Cristo.
Cuando éste se convirtió, se dio cuenta que no podía continuar con la práctica de su oficio, ya que su oficio fomentaba la inmoralidad y fomentaba la idolatría. Y tenemos que tener en cuenta que el teatro en aquel tiempo, lejos de representar obras de instrucción o historia, la mayoría de las veces eran escenas que estaban relacionadas con situaciones de violaciones, representaciones de actos sexuales y promiscuidades que siempre han existido en la humanidad. Los hombres actores muchas veces eran sometidos y obligados a tener conductas homosexuales para que se pudieran trasvestir y así poder representar mejor una mujer. Ahora, el problema de este hermano era que no tenía otra habilidad para el trabajo. Por lo que el hermano comenzó a proyectar una salida laboral para dejar de actuar y se le ocurrió una magnífica idea: enseñar actuación a otros. Sin embargo, antes de comenzar ese proyecto, presentó ese proyecto a sus ancianos, por lo cual los pastores le exhortaron y le dijeron lo que nos imaginamos, que sería tan inmoral actuar como enseñar esa profesión a otros. ¿Qué fue lo que hicieron estos hermanos? Escribieron una carta a Cipriano en Cartago, la ciudad más cercana de donde estaban, para pedir consejo al cuerpo de ancianos de aquella iglesia de Cartago para poder saber con respecto a esto. Cipriano, el sobreveedor de esa iglesia, estuvo de acuerdo con el consejo que le dieron los pastores a este joven y observó una cosa. Dijo: la iglesia debe estar dispuesta a sostener económicamente a este hermano, ya que como actor no puede ganarse la vida, de la misma forma que se sostienen a los huérfanos y a las viudas. Si ustedes no lo pueden hacer, nosotros tenemos los recursos para sostenerlo. Bien puede el hermano trasladarse aquí y le daremos lo que le falte: ropa y comida. Hermanos, esto también es un ejemplo de interdependencia. Es un ejemplo de colaboración mutua, porque donde hay necesidades, debe haber acción. Debe haber acción. Hace un mes estaba conversando con un hermano que está dedicado a tiempo completo a trabajar con personas que necesitan atención por problemas de adicción y de consumo problemático. Me contaba que en los encuentros semanales llegan a ser más de 300 personas, entre los presentes y los conectados virtualmente. Y hay algo con preocupación que este hermano me pudo expresar y me dijo lo siguiente: yo sé que las iglesias muchas veces quieren ser independientes para resolver todas las situaciones, pero sería necesario que fueran más interdependientes en temas que a veces le exceden o no conocen. Hermanos, necesitamos hacer un frente común ante los problemas que nos exceden. Esta fue la conclusión que sacamos en el retiro de ancianos en Villa Carlos Paz en 2022, el año pasado. Necesitamos poder disponer de personas e iglesias conocedoras de diferentes temas para poder consultarles. Ahora, si entendemos este concepto, solo nos resta solamente poner en práctica la interdependencia. Concluyo, hermanos, porque el tiempo se me fue. El movimiento de las asambleas en nuestro país se ha caracterizado por mantener estos criterios que hemos estado mencionando: identificación, autonomía e interdependencia, que no han sido otros que el modelo bíblico. Que las iglesias de las asambleas en Argentina estén siendo vistas de forma destacada por muchos países del mundo como iglesias que crecen y se desarrollan, es fruto del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, es fruto, como decíamos ayer, de hombres y mujeres que en el pasado se comprometieron con una pasión por las almas, pero también se comprometieron con una pasión por nuestro país. Hombres de Dios, hombres de valor, como fueron Enrique Ewing, Carlos Torre,
Guillermo Payne, Jaime Clifford, don David Morris, Modesto García, Guillermo Lier, José Bongarrá, Carmelo Raciati, Mario Mulchi y muchos otros que no nos alcanzaría tal vez la tarde para poder mencionarlos y mirarlos. Nombres que para muchos de los que están aquí tal vez sean parcialmente o totalmente desconocidos. Pero la existencia de estos hombres, la existencia de estos siervos de Dios, la entrega de su voluntad, la entrega de su tiempo, la entrega de sus vidas, han provocado que nosotros podamos estar en este lugar y poder palpar y ver la obra del Señor en la República Argentina. ¿Qué mejor manera de honrar a estos siervos de Dios que recordándoles, verdad? Termino con 2 pasajes. Hebreos 13:7 y Apocalipsis 14:13. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El movimiento de las asambleas ha sido y es una bendición para el pueblo de Dios. Busquemos siempre la presencia de Dios para no apartarnos de nuestro derrotero, que es Cristo, conociendo, hermanos, que estamos en la 4ª vigilia. Que el Señor nos bendiga. Amén.